¿Ustedes conocen Piñero? ¿Tuvieron la Sí. oportunidad de ir a la...? Solo por afuera, solo por afuera. Bueno, vieron que tiene los 3 perímetros De alambrado. de alambrado. Exacto. Para que todos entendamos de qué estamos hablando. Tejidos. Lo que se vio en los videos, en los videos artesanales. Está la estructura de mini penales dentro del gran complejo, dentro de los mini penales los pabellones. Después tenés un perímetro más pequeño que rodea el mini penal, y después otro, y después un segundo, y después un tercero, que es el de todo el predio. Entre esos perímetros, le contamos a la gente, porque no todo el mundo, en realidad debemos ser muy pocos los que hemos conocido en alguna oportunidad, y por razones de curiosidad o periodísticas, por suerte, Piñero. Pero entre alambrado y alambrado hay descampados, en donde cruzar de un alambrado a otro significa que todo el mundo que tenga atenta las antenas de la seguridad te ve. Todo el mundo. Más aún, sumale que todo el mundo tiene la orden de que si eso sucede, de disparar. Claro, porque además, para aclarar esto que decís que está bueno, en algunos de los, digamos, de los espacios que se dan entre alambrado y alambrado hay garitas. Y dentro de todos los penales, el personal que está por fuera, no el personal penitenciario que está por dentro, el personal que está por fuera, algunos le dicen, bueno, la famosa guardia armada, portan armas, digamos. No se puede portar armas dentro del penal, Exacto. pero sí todo el perímetro, inclusive, bueno, hay algunas unidades penitenciarias también, por ejemplo en Rosario, en los techos, en las garitas de seguridad, en el perímetro, portan armas. Exacto. De hecho, en el video casero, en los videos caseros que circulan, la rotura del alambrado por donde escapan los principales cabecillas del pabellón 14, si ustedes se fijan, tiene pegadita la garita. Está a nada, a metros la garita de seguridad. De hecho, pasan por abajo de la garita. Exacto, pasan. Ahí está. Bueno, a mí me llega un poquitito más tarde. Sí, ahí te va a llegar y se ve claro, se ve clarito. Pero lo estamos viendo, lo estoy viendo y lo estamos viendo. O sea que está al toque. Eso es raro, porque no necesitas ser un experto en nada para decir, pero eso es más que una curiosidad, que suceda justo ahí abajo, eso que pasó. Y después, más allá de lo estrictamente vinculado a la evasión, el reflejo institucional me pareció muy pobre, muy pobre. Un anuncio de obra pública fue hoy, muchachos, no sé si ustedes Un muro. tienen otra percepción. Hoy se anunció, se hizo un anuncio de obra pública que es importante, que es fundamental, que es necesario, pero la respuesta del Estado fue hacer una obra pública, una obra, o sea, colocar ladrillo encima del otro. Estamos pendientes, bueno, vamos a hablar con una autoridad dentro de un rato, estamos pendientes de saber, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en más? En una cárcel que tiene más de 2.000 presos y tiene 200 de alto perfil. Va a haber un acuerdo político multipartidario, a ver cómo se gestiona la cárcel de ahora en más, a ver qué se hacen con los 500, 600 presos federales que están siendo gestionados por la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué se hace con los cabecillas? Se compran inhibidores y por fin se trata de controlar el negocio narco y de otras economías delictivas que funcionan desde dentro de la cárcel. Hoy el principal negocio narcocriminal en la provincia de Santa Fe y sobre todo en el sur funciona desde la cárcel. Uno de los que se escapó ayer, que es en realidad, yo creo que el bulto, Claro. se generó, el bulto de los primeros 15 y después los segundos 8 y finalmente los 6 que todavía siguen evadidos. Ese bulto de 15 en realidad intentó, ¿vieron cuando dice cuál es el mejor lugar para ocultar un árbol? Bueno, el bosque. El bosque. Para ocultar la evasión del Morocho Mancilla, uno de los evadidos, un criminal sanguinario, frío, temerario, vinculado a un clan que es un clan que está copando la zona sur, que está gobernando prácticamente el sur de Rosario, que es el clan del brujo húngaro. Bueno, me parece que ese era el hombre que debía ayer evadirse.
el Morocho Mancilla, Claudio Morocho Mancilla, que hoy casualmente iba a tener una audiencia por su situación procesal, está acusado de un doble crimen ocurrido hace ya 3 años. Ese es el Morocho Mancilla que recién estamos poniendo en pantalla, y que hoy iba a ser, la fiscalía iba a pedir 25 años de prisión para este reo de Piñero. También recordemos que en Piñero está preso Esteban Alvarado, presos de altísimo perfil que tienen un poder económico afuera, que no es el poder económico del gatillero, lamentablemente del adicto quemado por su adicción, que es frío y calculador a la hora de matar justamente por esa razón. Y además, esto lo decimos porque los expedientes policiales lo dicen, estructuras profesionales que le colocan el dinero acá, le colocan el dinero allá. El abogado Esteban Alvarado estuvo preso por ser parte de la banda. Digamos, todo el Estado va a tener que empezar a pensar en dar una respuesta que exceda la obra pública respecto a este asunto. No es levantar un muro de 300 metros y resolverse el problema de la cárcel, porque ahí adentro de la cárcel se están generando unos problemas que exceden el muro, digamos, que generan problemas en la sociedad del mundo libre. Y esto me parece que nadie lo está agendando con toda la seriedad que merece. Héctor, a mediados de la década de los 90 se hablaba de un fenómeno que se denominaba la colombianización, que era una especie de creación de parámetros con los que había crecido Colombia en el narcotráfico y cómo se trasladaba eso al mundo. Luego fue la mexicanización y posteriormente, bueno, hubo un traslado de esos parámetros. ¿En Argentina existe esa posibilidad de decir esto va a pasar o puede pasar esto o puede haber estas reacciones entre este parámetro y este parámetro de parte de los jefes narcos, de parte de las bandas delictivas en la cárcel? ¿Existe la posibilidad de calcular esto que pasó en Piñero? Yo creo que la escala no es comparable, Sergio. Fíjate, México enfrenta un proceso judicial del ex secretario de Seguridad de la Nación, que bueno, se ve muy bien en la serie Narcos, que en la serie Narcos se llama Conrado Sol, el personaje, en la vida real era el licenciado Luna, que era una especie de alfil de todos los partidos políticos, del PRI y de la oposición, para proteger a Chapo Guzmán y castigar el desarrollo de cualquier otro cártel narcocriminal. Digamos, eso me parece que no ocurre ni en Argentina ni en Santa Fe. Se está bastante lejos, esto es muy doméstico, es muy puntual. No hay un Chapo Guzmán en Argentina que tenga ese poder de colocar al secretario de Seguridad dentro de un andamiaje estatal institucional. Por eso digo, sin ser un curioso, no me transforma eso en un experto, solamente un curioso. Creo que esto es decisión política, que la última vez que sentí que alguien tenía que el registro de la gravedad del servicio penitenciario fue Jorge Obey con Jorge Bortolossi, justamente. Con el funcionario actual. Ustedes recordarán que Jorge Bortolossi se hace cargo de las cárceles, primero de Coronda, después de todo el complejo carcelario, después de la masacre, claro. Y ahí Bortolossi tenía en Jorge Obey, Bortolossi hablaba directamente con Jorge Obey, a pesar de que había una interna dentro del ministerio en ese momento era Ministerio de Gobierno, Roberto Rosúa, el grupo Rosúa, de Benaglia, de Rosúa, de su hijo Chino Rosúa, pero todo el poder para gestionar la cárcel, Obey se la dio a Jorge Bortolossi. Y ahí hubo resultados porque el principal interesado y tenía un registro de la gravedad del asunto era el gobernador. Hoy me parece que me decía que Perotti salga a hablar del tema. Salga a hablar del tema Perotti y salga a poner a hacer un planteo institucional de la situación de las cárceles, porque es como ustedes dicen,
lo que pasó ayer. Miguelito ha colocado en la ruta puntualmente para explotar las cubiertas de los vehículos que se lancen a la persecución de la fuga de los evadidos. Utilización de una moladora. Está claro que hay algo tarifado ahí porque cruzarse todos los perímetros para abrir un hueco, muchachos, siempre lo decimos, acá hubo un acuerdo económico entre dos partes, del cual lo saco totalmente a Bortolossi. Por lo menos yo entiendo que... y que seguramente tiene mucho más que ver con alguna cuestión interna del propio penal, ¿no? Claro, pero bueno, incluso así todo, Juani, si vos tenés esa lectura, esa lectura es la que en definitiva es la adecuada, es la real. Entonces vos, si tenés esa lectura, ¿qué pedís del otro lado? Un gesto, bueno, el director no puede estar más, los directores de los pabellones no pueden estar más, por lo menos un sumario administrativo, por lo menos sacarlos de sus lugares, por lo menos convocar a las fuerzas políticas para plantear que el problema se está desmadrando, se está yendo de las manos. No sé, 2 o 3 ejes como para agendar el asunto, agendarle la gravedad que tiene el asunto y empezar a gestionar 2 o 3 cosas, como te decía anteriormente, que en esa escala que planteaba Sergio, la escala mexicana, la escala colombiana, estamos realmente a años luz. Pero ojo, que la dimensión que tiene el problema hoy te genera un récord de muertes en Rosario y un récord de muertes en Santa Fe y te genera muchísima violencia, sobre todo en el sur provincial, de gente que sigue administrando un negocio que necesita de la violencia para sostenerse. Está bien, la escala no es la misma, pero el problema es real y es un problema que a Santa Fe o por miedo o por otras cuestiones nadie intentó agendarlo y dar vuelta al estado de situación de las cosas. Algo Marcelo Saín, pero Marcelo Saín lo primero que dijo, ustedes recordarán, cuando se le ofreció al ministerio, lo agarro, pero déjenme afuera las cárceles. El Ministerio de Seguridad tenía hasta toda la gestión del frente la gestión de las cárceles, digamos, el servicio penitenciario. Hoy las cárceles, la gestión del servicio está en manos del Ministerio de Justicia, ¿no? De Gobierno, que además tiene debajo Justicia y debajo el servicio penitenciario. Para mí también eso fue un error. Para mí también fue eso un error, porque le quitó autonomía presupuestaria, porque le quitó el registro más finito. Bueno, en materia de seguridad tenemos este estudio de las bandas que están trabajando y en materia penitenciaria lo podemos cotejar con esta información que tenemos. Son muchas cositas que hay que sumar al debate, que me parece que nadie, salvo 2 o 3 personas, un Carlos Belfrade por ahí, un Busato, probablemente un Cándido, cada uno con sus miradas, lo ponen sobre la agenda, pero después el resto no se quiere involucrar en este tema que no garpa, es un tema que genera estudiar mucho y que además genera meterse con gente que no repara a la hora de enviarte un mensaje o enviarte una señal. En fin, son todas cosas que me parece que la política, para redondear mi conclusión, la política estuvo otra vez surfeando este tema y cuando vos surfeás mucho, se te hace una ola inmensa que después no podés dominar y terminan los procesos como terminaron en el 2013, 2012, 2014 en Rosario, procesos así muy convulsionados, con mucha violencia, en el que se te va definitivamente de las manos ese problema. Yo anoto también 2 o 3 cuestiones que por ahí pasan desapercibidas con el tiempo, pero que si vos tomás esta gestión que llevamos actualmente, que lleva menos de 2 años, sí, no llegó a cumplir 2 años, tuviste un motín de los más violentos que hubo en Las Flores. No nos olvidemos de eso, ¿no? Hubo paralelos. Por eso. Tuviste de los más violentos que tuviste en Las Flores, sí, con 4 muertos, si no me equivoco, 4 muertos me parece, si no me equivoco, sí, que duró varias horas,
que generó muchísima tensión, que el penal estuvo prácticamente tomado por completo durante varias horas. Y destrozado después. No solamente esa noche que fue la más violenta, sino que la situación venía de 2 o 3 días antes donde se iban tomando pabellones y recuperando, tomando pabellones. Pero tuviste básicamente un motín por 3 o 4 días en el penal de Las Flores. Tuviste algo muy similar en Coronda que afortunadamente no os llegó a controlar si no pasó a mayores. En la unidad de Piñero también, por momentos se caldeaba el ambiente, se ponía muy complicado y se aflojaba. Pero tuviste 4 o 5 días con los penales más importantes de la provincia en jaque. Después tuviste fugas, la de Piñero, que la charlábamos recién. Se te fugaron 2 presos en una caja con gente que fue a visitarte. Después tenés 2 o 3 causas que han avanzado donde se comprobó, esto no es nuevo y no es exclusividad, digamos, de los últimos años, donde se comprobó que desde adentro de la cárcel sigue operando la banda de los monos. Claro. ¿No? Porque hoy muchos dicen, no, bueno, la banda de los monos, que ya están todos detenidos, que está desarticulada. No, semana pasada lo charlé con Walter Rodríguez. Dijo, es un error, el que piense que los monos están desarticulados es un error, pero no solamente hoy tenés el problema de Monchi Cantero y los monos que siguen manejando desde adentro del penal gran parte de la banda. Tenés a Esteban Lindor Alvarado, que lo sigue haciendo y está probado y sigue habiendo escuchas y siguen apareciendo causas vinculadas al manejo de clanes narcos desde dentro de la cárcel. Tenés a este muñeco que se quiso escapar ahora, Morocho García, ¿es? Mansilla. Mansilla. Digamos, si mirás en retrospectiva los últimos 2 años, la gestión del servicio penitenciario no tiene 2 o 3 mojones preocupantes. No, es deficitaria. Pero además está en alerta roja absoluta. Digamos, está en alarma total. Penales tomados, muertos en motines, fugados en todo tipo de evento, con caja, con auto, con bala, con moladoras, clanes narcos manejados de los penales. O sea, la situación no es preocupante, la situación es alarmante a un extremo que probablemente sea muy difícil hoy para estas autoridades penitenciarias recuperar control sobre la situación sin o un acuerdo transversal a la política, una situación también de diálogo con la justicia federal y el gobierno nacional vinculada al manejo de los presos federales. Digamos, el abordaje, por eso yo coincido y me parece importante lo que vos marcabas, que hoy en los diarios aparezca, vamos a construir un muro alrededor de Piñero, es prácticamente tener el bosque incendiado y tirar una bombita de agua al medio del fuego, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, coincidimos, me parece que todos los tres en lo sucedido ayer y las expectativas que teníamos de la respuesta institucional a la gravedad del asunto, como acá se dijo. Si hay algo que lo puede morigerar, pero para nada lo justifica, es que hay que sumar este problema a una agenda de la coyuntura que es también muy excepcional. Pero bueno, hay que hacerlo. Está en la estructura del Estado, está todo el poder del Estado, todo el presupuesto del Estado, toda la legislatura, todos los partidos políticos, así como los partidos políticos, sus representantes legislativos, ponen tanta libido en la rosca, en unirse estratégicamente para ir contra aquel funcionario que osó apuntar y señalar o investigarlos. Bueno, también que pongan toda esa energía en estos temas, porque alguien lo dijo con mucha sencillez, lo escuché en otro lado, la seguridad de un penal es seguridad pública en definitiva. Claro. Porque hoy hay seis evadidos, uno de ellos es un criminal sanguinario como el Morocho Mansilla en la calle. Hoy hay 6 evadidos en la calle, uno de ellos que no reparó en cargarse así como si nada la vida de 2 chicos hace 3 años. Que es 2 adolescentes. 2 adolescentes en el sur de Rosario. Eso es seguridad pública también. Eso es seguridad pública, porque hoy están en la calle. Seguridad pública es controlar que los teléfonos en los penales para que no armen el negocio en el afuera
y que ese negocio de la fuga signifique ir a apretar a un empresario como hizo, que lo hablamos acá, con escuchas telefónicas, hicimos un informe, ustedes recordarán, de cómo un empresario mandó ideó un plan para matar a su ex socio con mano de obra que se gestionaba dentro de la cárcel. Lo contamos acá, digamos, esto es seguridad pública, no es un problema de los presos, no es un problema del mundo del encierro, del mundo de la privación de la libertad, es un problema de seguridad pública que le puede estallar a cualquiera en la cara, tenga o no que ver con el problema madre, el problema inicial o la génesis del asunto, como está pasando en Rosario, en donde las balaceras a los barrios populares se llevan la vida de muchísimos chiquitos, de muchísimos adolescentes, que o terminan muertos o terminan baleados. Esto es un registro que se dio mucho a mitad de año de la enorme cantidad de niños y adolescentes que no tienen que ver con ese mundo de vendetas y ajustes de cuentas, que están siendo víctimas justamente de la vendetta y los ajustes de cuentas. Víctimas significa o asesinados o heridos muy gravemente. Bueno, esto no sé, ustedes de la política, ¿cuánta gente escuchan a través de estos temas con énfasis, con pasión, con preocupación? Hay que buscarlo, y sobre todo de personas con responsabilidad institucional que estudien del tema, porque no estudian. Hay legisladores que no estudian, no tienen un mínimo registro de esto que estamos hablando nosotros tres ahora. Bueno, hay legisladores que ni siquiera viven en la provincia, Héctor. O sea... Bueno, está bien, sí. No, pero es verdad, chicos. O sea, tenés legisladores que ni siquiera viven en la provincia de Santa Fe. Legislan en la provincia de Santa Fe, son legisladores provinciales, pero viven en otras provincias. Es una cosa bastante insólita. Bueno, tenemos novedades, Héctor, vinculada a la situación de los prófugos del penal de Piñero. Sí, nos informan recién de producción que ha sido aprendido un tercer evadido del día de ayer. Es el caso de Alejandro Smitlein, de 40 años. Fue ubicado en un campo entre las localidades de Carmen y Murphy, o Murphy, como quieran denominarlo. Así que hay 3 recapturados de los 8 evadidos de ayer, por lo tanto hay 5 que siguen huyendo de la justicia y de la policía. Entre los 5 se encuentra el morocho. El morocho. El morocho Mancilla, que es muy peligroso, sí, muy peligroso. De los recapturados, por lo menos hasta el momento, son 3, ¿no? De los 8 que permanecían fugados. Así es. ¿Y qué se sabe de los perfiles de estas personas? Mirá, a excepción de Mancilla, que es un caso muy... Para hablarlo en particular, los otros tenían condenas grandes, los otros evadidos tenían condenas grandes. Silva, por ejemplo, que es el evadido del furgón, como contó Bortolossi, claro. El furgón en la autopista, que fue recapturado, fue a Piñero y se volvió a evadir el día de ayer. Los otros son homicidios calificados, son personas que están cumpliendo pena por robo calificado por uso de arma de fuego, ¿sí? Son personas que están cumpliendo una pena o están esperando la condena, pero que cometieron hechos graves, muy graves.